Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día jueves. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Hoy, último jueves del año 2016, aprovechamos este espacio para conocer el esfuerzo que hacen tres importantes instituciones que velan precisamente por la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el país. Saludo cordialmente a la directora del CONNA, la licenciada Zaira Nava. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días. Un saludo a toda la población salvadoreña, a la licenciada Tobar y especialmente a usted, Ernesto, por invitarnos. No, gracias por acompañarnos, Zaira. Vamos también a saludar a la directora del ISNA, a la licenciada Elda Tobar. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a toda la TV audiencia. Espero que el 24 lo hayan pasado en familia, que es parte importante realmente esa fecha para estar compartiendo. Definitivamente. Se incorpora en el transcurso del programa el doctor Adolfo Vidal, gerente de proyectos de Plan Internacional, una ONG que también tiene enfoques importantes, programas muy importantes en esta área. Bueno, en materia de seguridad pública, el país continúa atravesando diversos senderos que preocupan mucho a la ciudadanía y uno de ellos tiene que ver con la tasa creciente de violencia hacia un sector tan vulnerable como lo hemos presentado en este programa, y se trata de la niñez y la adolescencia. Hoy en día hay que reconocer que existen diversos esfuerzos encaminados precisamente a la prevención de ese flagelo, incluso puesto de manifiesto por el gobierno y su campaña durante todo el año, que conocimos como la protección comienza en el hogar. Este día ampliamos este debate con nuestros invitados para hablar también sobre los avances y retos en esta población en áreas importantes como salud, educación y programas de atención a la niñez y a la adolescencia. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes a que nos acompañen, que hagan los aportes importantes, y como siempre nos trasladamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara para que nos dé elementos necesarios que nos van a ayudar a ampliarnos en el análisis de cierre del año con nuestros invitados. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a los invitados que te acompañan. Como ya lo mencionabas, pese a que nuestro país ha adoptado nuevas legislaciones, los casos de violencia contra la niñez persisten, y más lamentable todavía es que viene de padres, madres u otro tipo de familiares. Veamos. Mujeres que les dieron vida a sus hijos también se las quitan de forma brutal. Llaman a pensar qué pasó con el lazo maternal. ¡Fuego! ¡Entrenen al pueblo! El médico forense determinó que habían signos de maltrato y que la versión de la imputada no coincidía con lo que estaba viendo en ese momento. Y si ocurre con los progenitores, también puede suceder con otros, cercanos o extraños, siendo frecuentes los abusos sexuales en niñas entre 5 y 14 años. Jovencitas y niñas fallecidas a causa de un embarazo adolescente. Recordemos que la niña y la adolescente no tiene toda la capacidad ni física, ni psicológica, ni emocional para un parto y mucho menos para ser madre. Desde agresiones físicas, psicológicas y sexuales hasta el no acceso a la educación, muestra que la protección hacia la niñez requiere más esfuerzos. Ernesto, según las autoridades, además de reforzar otras medidas, es necesario modificar el Código de Familia, puesto que contempla como algo legal el matrimonio con menores de edad. Con esta información, vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, será un elemento importante también que vamos a abordar con nuestras invitadas. A usted quiero invitarlo también a que participe, recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que pueda formular sus comentarios y preguntas. Recuerde nuestra señal en vivo abierta al mundo a través de nuestra cuenta en Facebook. Usted nos puede encontrar como Diálogo con Ernesto López.
De esa manera usted tiene la oportunidad de desplazarse por cualquier lugar en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora y sintonizarnos en tiempo real. También nos retransmite la cuenta de Ernesto López Radio para que usted tenga amplias oportunidades de poderlo tener nuestra señal en cualquiera de las dos cuentas a través de Facebook Live. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. Antes de extendernos en los temas que hemos planteado, quisiera puntualizar en un caso reciente de violencia que terminó en la muerte de un bebé de 14 meses aquí en San Salvador. Se trata de la madre Zulma Patricia Chávez, de 20 años, que ya enfrenta un proceso judicial porque según medicina legal, antes hubo una violencia física. Se trata de un caso que desde luego despertó mucha indignación y eso es producto del tema de que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, este caso revela precisamente la situación de violencia que tenemos en El Salvador, que además recae esencialmente sobre las niñas y los niños. Lamentablemente, este caso muestra el elevado número de casos de violencia que ocurre en el hogar producido por padres, madres o personas cuidadoras. Un dato importante que es bueno compartir con la población, que está vinculado a la urgente necesidad que nosotros como familias y como sociedad volvamos la mirada a nuestro deber de proteger a los niños y las niñas. Del total de casos recibidos en las juntas de protección, 8.667 hasta agosto del presente año, tenemos más de 10.170 víctimas, niños y niñas. Y de este total, el 50% son niños y niñas víctimas de violencia física, de maltratos en el hogar. Este caso, si bien ha llegado al extremo, nos revela una situación gravísima dentro de las familias respecto a la protección que debe tenerse hacia los niños y las niñas. El uso de métodos violentos para la educación, para la disciplina o simplemente porque la persona adulta está cargada con problemas personales, con situaciones económicas, incluso con padecimientos de orden de salud mental que no han sido debidamente atendidos. Habría que ver en el caso particular cuál es el resultado de la investigación penal. Sin embargo, el caso nos revela una violencia extrema hacia las niñas y los niños producida esencialmente por las familias. Yo explicaba, este caso no es ajeno a la realidad. Seguimos implementando en las familias métodos muy violentos y muchas de las familias por distintas razones descargan su ira, su violencia o sus manifestaciones de furia con los hijos y con las hijas. Este caso es muy lamentable y esperamos que haya una conclusión definitiva que establezca las responsabilidades. Bueno, y es que, licenciada Tovar, en este y en otros casos hay una pregunta que uno se hace, ¿cómo puede una madre o cualquier adulto cometer este tipo de, digamos, de actos? Entiendo de que este tema del que estamos citando como ejemplo, según describe el reporte policial, el 24 de diciembre a las 11 de la noche el sistema 911 recibe la llamada de la mamá pidiendo ayuda porque su hijo había tenido un ataque de epilepsia, ¿verdad? Lo que según ella provocó que se cayera de una silla y falleciera. Y ahí viene la investigación, al final termina y concluye de que eso prácticamente no pudo haberse dado. La pregunta es, ¿cómo puede? ¿Por qué existe todavía este tipo de situaciones en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno parte es la negligencia de parte, en este caso, de la madre. Es una madre joven, uno no sabe también en qué circunstancias fue embarazada, si es una madre soltera, si no tiene ese apoyo familiar. Yo creo que hay varios factores que luego en la investigación van a hacer el análisis, pero para esto no hay ninguna respuesta, justificación. En el ISNA, en el año se atendieron más de 2.000 niños y niñas por estos factores, por negligencia, por maltrato, por abandono. Eso tenemos una gran población que todavía los jueces consideran que deben de seguir en protección en el ISNA. Es una gran cantidad de niños y niñas en que sus padres no están asumiendo este rol que de verdad, desde el momento que uno decide tener un hijo o una hija, o sacar embarazado o acompañarse, debe de asumir la responsabilidad que conlleva. Uno cree que el ámbito más seguro es la familia, y ese es el ámbito que los niños deben de tener. Y uno cree que es afuera que está la violencia. En los casos nos dicen que realmente
la mayoría de las situaciones se dan dentro del seno de la familia o alrededor de la familia. Las violaciones sexuales siempre se dan por alguien conocido y por algún familiar cercano. Entonces lo preocupante es esta parte de la sensibilidad que se debe de tener y ese amor que se le debe tener a proteger a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo siempre sostengo que a veces es la familia la que tira a la calle a los hijos y somos los culpables, la familia, de que hoy haya una gran cantidad de adolescentes en situaciones de alto riesgo. Y es por eso la campaña que existe de parte del CONAE, en que es desde el seno de la familia que realmente comienza la protección. Yo creo que las investigaciones van a dar que ella es culpable de la negligencia, del abandono y del maltrato al llegar al final a la causa de la muerte. El llamado realmente es a esa sensibilidad a la madre y al padre. Es un factor común que no es ajeno a la realidad del país, dice Cera, ¿no? La pregunta es, porque todo esto es el resultado, todo ese resultado de ese flagelo de la violencia lo reciben ustedes, el caso de Lina muy en particular. Recibimos, sí. Ustedes reciben a todos esos niños, ¿no? Pregunto, ¿a dónde queda la prevención? O sea, no sé si todavía podremos continuar con la pregunta que yo planteé, o sea, ¿por qué existe este tipo de situaciones? Entiendo que los vecinos, y esto es bien importante en el caso que hemos citado, los vecinos veían que habían ciertas, digamos, comportamientos de la madre hacia el bebé desde un principio de maltrato. La pregunta es, ¿podían ellos denunciar y evitar esta muerte? Aquí es bien importante el dato que yo daba originalmente, son la cantidad de denuncias que recibimos anualmente por violaciones a derechos de niños y niñas. ¿Y de quiénes las recibimos? Yo le comentaba que de más de 8.000 casos tenemos 12.503 denuncias hasta el mes de agosto de este año. Quiere decir que vamos a cerrar el año con 14.000 denuncias aproximadamente, que ha sido la media desde que nos instalamos como sistema de protección de niñez. Año con año nosotros recibimos un número grande de casos y yo le explicaba, más del 50% o 60% según el año, se trata de vulneraciones al derecho a la integridad personal, de abandono, de violencia y otros casos de explotación de las familias hacia sus hijos, etc. Es importante analizar este dato, los casos, la investigación casuística siempre nos ayuda a identificar este tipo de situaciones, para identificar cómo está deconvulsionada nuestra sociedad, cuáles son los patrones violentos que vivimos en los hogares y que los niños reciben a diario. Ya la licenciada Tovar explicaba que probablemente son muchas de las familias las que expulsan a sus hijos, que les hacen buscar una condición diferente o un ambiente diferente fuera del seno familiar, y un niño o una niña que ha aprendido respuestas violentas ante cualquier situación de frustración, cualquier incumplimiento a una norma del hogar o simplemente por molestias de sus familias o por negligencia de sus familias, busca otro ambiente, otro espacio que le permita sentirse identificado o que le permita tener pertenencia de grupo o sentirse querido. Aquí la explicación del por qué muchos de los adolescentes están saliendo del seno familiar y están buscando identificarse con grupos que les den poder, que les den reconocimiento. Cuando hablamos de prevención, que es muy importante recordar a las familias, nuestro lema en la campaña La protección comienza en el hogar, que abarca también la prevención, la protección, precisamente nos remonta a la tarea y al deber grande que tenemos en las familias para educar, para disciplinar, para normar la vida de los niños y las niñas. Estos datos revelan que es en los mismos hogares que los niños y las niñas están recibiendo violencia. Este caso podrá ser excepcional en la medida que se establezca si se trató de negligencia o se trató de una situación real de salud o de falta de habilidades, porque este es otro tema que hay que destacar, falta de habilidades desarrolladas por la madre para el cuidado y protección de sus hijos. Es interesante también analizar sobre la situación de niñez y adolescencia, los patrones violentos que vamos aprendiendo y reproduciendo en la sociedad y las condiciones en las que se encuentran las niñas, esencialmente a quienes se les atribuye un rol de cuidado. Es importante analizar el alto índice de embarazo adolescente en El Salvador y la responsabilización que recae en una niña que no ha tenido todo ese acompañamiento educativo para ser niña adolescente
y para además asumir un rol distinto, en este caso que es ser madre a temprana edad. A ver, hablando de factores comunes, sumo también otros casos como el tema de una progenitora madre que atacó a sus hijos asesinando a una niña, obviamente, y lesionando a 2 más, se supone que por prácticas que están relacionadas con el tema de la brujería. Sumo también el caso más reciente de un hijo y un sobrino de un político en el oriente del país que se supone, ¿verdad? También agredieron a una niña de 5 años y ahí están. Por eso me trae a colación ese planteamiento de que el problema de la violación o de la violencia contra la niñez está internamente, a veces hasta en nuestra propia familia, ¿no? Yo creo que parte de nuestra campaña en el ISNA realmente es sensibilizar a la familia. Pareciera que el ISNA solamente recibe problemas. Y en este año llegamos a más de 11,000 familias con un programa que también se llama También Yo Soy Persona. Y tiene que ver con esto. En realidad es la familia la que debe proteger. Es la familia la que debe brindar amor. Y en estos casos de ejemplo que nos está dando usted, en que ejerciendo brujería una madre que parte de la brujería realmente asesina a sus hijos, no nos cabe en la cabeza normal. Pero también yo creo que hay que reflexionar que ese ámbito de violencia, de zozobra, de inseguridad, de todo lo que a veces pasa en las comunidades, bueno, no todas las personas realmente tienen una madurez emocional fuerte y también son llevadas a cometer ese tipo de errores. Yo no estoy justificando ningún error, yo creo de que nosotros debemos de atacar el problema y por eso parte de nuestro programa es llegar a la familia. Dentro de la prevención de la violencia, yo estoy convencida de que si un padre o una madre se convence de que sus hijos lo que necesitan es amor, atención, comprensión, ayuda, apoyo, eso no lo van a encontrar en ningún lado, si no es dentro de su hogar, no lo van a encontrar en la escuela, no lo van a encontrar en la calle, posiblemente si lo encuentren en la iglesia con ese apoyo que existe. Yo creo que eso es condenable, nosotros no nos debemos de callar nadie en ninguna instancia, porque eso es imperdonable, quitarle la vida a una persona que no eligió venir al mundo. A ver, hay varios factores, porque este es un tema que hemos estado, desde luego, abordando en varias ocasiones, lo hemos hecho en radio, lo hemos hecho en televisión, se maneja de manera muy, tal vez no frecuente, pero sí, en discusión se pone dentro de la agenda. Sobre todo cuando vemos de los factores que provocan este tipo de situaciones, familias disfuncionales, ¿no? De alguna manera tiene que ver precisamente con el tema del cuidado, porque los niños se vuelven más vulnerables cuando no está el padre, cuando no está la madre, durante todo el día quedan con un familiar, ¿verdad? Y quedan a la dispensa de cualquier otro. O sea, es un fenómeno social complejo. Sí, precisamente. La situación que atraviesa la población salvadoreña y esencialmente la niñez en desprotección está vinculada también a elementos de orden social, socioeconómico. Somos una sociedad con grandes carencias económicas, culturales, sociales, que han llevado a las familias a buscar nuevas alternativas de vida. La migración, por ejemplo, que no es nueva, que tiene mucha historia en El Salvador, ha generado, si bien aspectos positivos como ingresos para nuestro país y sus familias, también ha generado aspectos negativos, como es el rompimiento de las familias en su integralidad, es decir, las familias ahora están partidas en Estados Unidos o en otras partes del mundo, y los niños y las niñas ya desde hace varias generaciones han crecido no con mamá y papá, no con un referente paterno o materno, sino con familias, si bien integradas, a veces son familias extendidas, y cuando hablo de familia extendida me estoy refiriendo no solo a las abuelas, sino también a las tías, incluso a personas vecinas o una sola tía cuidando a hijos de varios familiares. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque asume el rol alguien que no está preparado o no tiene las condiciones personales o materiales para no solo darle de comer y atender al niño o niña y garantizar que vaya a la escuela, que esto es indispensable y necesario,
sino también para sembrarle o cimentarle a esta persona todo lo que nos lleva a ser seres humanos, que es el conjunto de valores, de normas, de principios que tenemos los seres humanos que se aprenden con el día a día. Eso nos ha hecho falta durante mucho tiempo, y lo que tenemos ahora son familias que, si bien reciben ingresos, no tienen todo este entorno de disciplina, autodisciplina que se va formando en el ser humano. Y vemos entonces familias que se ocupan muy poco del crecimiento y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Yo creo que es esencial lo que usted acaba de plantear, es un fenómeno social que debe ser atendido como tal, pero que debemos empezar a prepararnos para asegurar que estas familias extendidas asuman el rol que deben asumir. Y por otro lado, como país debemos dar alternativas a nuestra gente para que se quede en el país. Y por otro lado, respecto al desarrollo de niños y niñas, porque otro elemento importante es lo que ya decía antes, niñas embarazadas a temprana edad que asumen la responsabilidad de la maternidad, niños y adolescentes y hombres no educados sobre la responsabilidad en la sexualidad y los distintos casos de abuso gravísimos que hemos visto durante el año y durante varios años atrás. Ok, son dos aspectos que también me parece ampliarlos y profundizar en ellos. El tema de la migración, el tema de cómo está el adolescente. Un poco para terminar de coronar esta etapa de introducción del tema. Falta de campañas de sensibilización es la que tenemos en nuestro medio. Falla la prevención, falla la supervisión, falla la denuncia ciudadana en esto. Yo creo que yo voy a puntualizar en tres cosas. Nosotros en ISNA tenemos un programa que se llama Primera Infancia. Solo este año hemos atendido más de 8,000 niños y niñas de primera infancia, que es de 0 a 6 años. Consideramos que es la etapa fundamental para prevenir cualquier riesgo. Perdón, solo este año. O sea, 8,089 niños y niñas. Se han recibido durante el año. Hemos atendido en la parte de primera infancia, o sea, en los CDI, de los Centros de Desarrollo Infantil. Ese es un programa de ISNA. Pero nosotros hemos difundido los derechos y deberes de la niñez a 132,897 padres y madres. E igual hemos formado a todos los operadores de justicia, según las partes del país, a 1,725, que tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la denuncia, tiene que ver con la sensibilización, tiene que ver que la persona debe de estar informada, porque a veces lo que se pasa es decir, es que yo no lo sabía. El hecho de que un vecino puede denunciar, muchas personas dicen, eso no me compete, es una cuestión familiar. Aparte que la situación con la que vive el país a veces también no le genera la confianza. No genera, pero si está viendo usted el maltrato sí, a un niño, a una niña, que no se puede defender para por terminar sí mismo, en cuadros como el que para terminar en ese hablando, cuadro, nos convertimos en cómplices sí, en esa parte. Entonces yo creo de que por eso la decía, parte de la difusión de los derechos, el tema de la denuncia, no, obviamente sí está falla la parte de la denuncia, pero yo creo que lo que nos falla es la parte de la conciencia de que debemos de tener, que debemos ser vigilantes todos y todas. O sea, el miedo no nos puede llevar al cabo de decir que me hago del ojo pacho, como decimos al buen salvadoreño. Entonces, ese trabajo que hace el ISNA en difundir los derechos, en difundir los deberes, en que el padre, la madre y todo su entorno realmente esté informado en el tema de inmigración, que ahorita somos reconocidos en las Naciones Unidas como para atender a nuestros niños y niñas adolescentes retornados en su entorno familiar, tiene que ver con eso. O sea, no tenemos que nosotros decir, eso es normal, eso es costumbre, porque la costumbre realmente nos puede traer resultados más drásticos en este país y no debemos de convertirlo en eso. Sobre el tema de la denuncia, yo sí creo que es importante decir dos cosas. Uno, el sistema de protección de niñez habilita la posibilidad de que las personas denuncien, incluso que pongan avisos o que den información. No es un tema de denuncia. Yo le explicaba que año con año nuestras juntas de protección, que son oficinas departamentales a nivel nacional, reciben entre 13,000 y 14,000 casos. No es un problema entonces de denuncia. No, no es un problema de denuncia. Entonces falla la autoridad a la hora de
Es la autoridad la que está fallando. O sea, pregunté, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Es una falta de campañas de sensibilización? No. ¿Falla la prevención, falla la supervisión o falla la denuncia? Ya hablamos de la situación social y económica, que es la que lleva a las condiciones en las que nos encontramos. La respuesta represiva es necesaria, ya lo hemos hablado en otras oportunidades también. Para eso está tanto el sistema penal, que tiene respuestas por la vía de todo lo que son delitos, y el sistema de protección de niñez, que conoce casos de vulneraciones a derechos de niños. Qué bueno que ahora tengamos en El Salvador tanto un sistema penal que funciona, más o menos funciona, y el sistema de protección de niñez. Pero mientras pensemos que la salida a las problemáticas de índole social son por la vía de la denuncia, no le apostamos lo suficiente a la prevención, que es el primer tema del que usted estaba hablando. Claro. Creo que El Salvador ha dado un paso importante. Fíjese que me voy a pasar a un tema muy esencial en la conformación del Plan El Salvador Seguro y sus estrategias, y una de ellas muy importante, que es la estrategia de prevención de la violencia. Hablamos de eso cuando regresemos para ampliarnos, porque mientras nosotros hablamos de este tema y ponemos los ejemplos que hemos obviamente presentado, de casos conocidos, hay otros que seguramente están ahí, y como no se conocen, están latentes, ¿verdad? Que podrían lamentablemente terminar en cuadros como los que hemos citado este día. Por supuesto. Pero vamos a seguir en ese análisis pertinente. Aprovecho para que ustedes también participen fomentando esos valores importantes de respetar a los niños, y especialmente a niñas y adolescentes, sobre todo cuando se trata de ver también que está el problema al lado, ¿no? En el vecino, sobre todo para hacer ese tipo de, y evitar llegar a cuadros tan trágicos como los que hemos mencionado. Nos vamos a la pausa y nos vamos con nuestro Megadrón para conocer cómo está el tráfico en nuestra capital. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Para aquellos que están de vacaciones o que ya se quedan vacacionando, pues ahí tiene usted una buena alternativa si piensa viajar al Puerto de la Libertad. Aquí tiene el tráfico a esta hora por el sector de Centro Comercial La Joya. Usted puede apreciar que tenemos facilidad para desplazarnos en la zona, la carga vehicular es poca, así es que a esta hora de la mañana, si piensa salir temprano a disfrutar de nuestras bellas playas y nuestra zona costera en el sector de la Libertad, pues tiene la oportunidad de poder desplazarse con mucha tranquilidad. Ahí está nuestro Megadrón de primera mano dándonos estas importantes imágenes en carretera al Puerto de la Libertad. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. No se debe de maltratar a los hijos. O sea, es de tener como serenidad y leer más que todo para saber por qué está actuando así el niño. Principalmente la unión de familia, tal vez una ayuda más profesional como psicológica para que los niños su desarrollo sea un poco más, qué sé yo, adecuado, sin mentalidades que los puedan perjudicar ya cuando sean grandes. Quizás no están preparados para ser papás, o a veces piensan de que maltratando se quitan la responsabilidad de tener a sus hijos con ellos, sabiendo de que si Dios se los presta a uno es para cuidarlos y amarlos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este último jueves del año 2016. Gracias por sintonizarnos. Antes de poder continuar con el análisis de cierre del presente año sobre la situación de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país con nuestras invitadas, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador.
Bueno, nuevamente gracias por sintonizarnos a usted y estar desde ya compartiendo con nosotros los diferentes aspectos que rodean este tema de la situación de la niñez, del niño, de la niña y el adolescente en nuestro país, y sobre todo cuando se trata de ver ciertas violaciones a sus derechos que terminan siendo obviamente muy trágicos, como los casos que en particular hemos citado. Decía anteriormente que mientras nosotros hablamos y ponemos en discusión, bueno, ¿qué es lo que a nuestra sociedad le falta? Mayores campañas de sensibilización, no creo que han sido muy permanentes, muy frecuentes las que el CONNA ha tenido, ¿verdad? Las instituciones también, como lo menciona el ISNA, y otras seguramente que ahí están. Falla la prevención. Me decía usted que han logrado a lo largo de este año llevar el mensaje a muchas familias. No sé, falta la supervisión de la autoridad, la denuncia, me dicen que no puede ser la denuncia, en fin. Es un tema que hay que ponerle muchísima atención, sobre todo porque, según lo que plantean nuestras invitadas, es que también el problema está dentro de la familia, ¿no? Y ahí es donde, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de familia es la que predomina hoy en día? Mencionábamos el tema de la migración, ¿verdad? Que es un factor que lleva a la disfuncionalidad de la familia y ahí queda la vulnerabilidad del niño, ¿cierto? ¿No? Bueno, decíamos que hay varios elementos que están afectando cómo se conforma la familia y cómo se desarrolla un niño o niña dentro de la familia. Esencialmente, la falta de establecimiento de normas, de disciplina pensada, ¿verdad? Estamos hablando del establecimiento de normas, límites y el seguimiento que las familias debemos dar a nuestros hijos e hijas en su desarrollo integral. Eso no lo tenemos por ahora. Por eso es que nosotros estamos trabajando en campañas que orientan a la familia de qué hacer y cómo hacer, cómo atender. Primero, estamos en una sociedad con nueva información, con información sumamente amplia para los niños y adolescentes, y con poca preparación de las familias, y si a esto le sumamos lo que ya decíamos, familias integradas de manera muy amplia, que no dan la oportunidad que sean el padre y la madre quienes desarrollen a sus hijos y a sus hijas. Un elemento también importante que hay que recordar, un país que ha tenido distintas crisis sociales o diferentes fenómenos de orden social, incluso una guerra, no tuvo las respuestas indicadas para fortalecer a su familia durante muchos años. Esta apuesta que se ha hecho ahora en dos instrumentos de política pública muy importantes, como son el Plan El Salvador Seguro, que es una construcción de la sociedad en conjunto, y el plan de gobierno, el Plan Quinquenal de Desarrollo, que establece la priorización en la primera infancia, es la ruta indicada para atender esta situación de violencia. Y le agregamos nosotros, desde el ámbito de protección de niñez, la urgente necesidad de fortalecer el rol de las familias. Usted preguntaba, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la problemática? Sí, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Está precisamente en que las familias no tienen las condiciones para proteger y asumir ese rol de orientación, de protección y desarrollo de los niños y las niñas. ¿Qué nos toca hacer entonces? Es generar estas habilidades y condiciones en las familias. Un elemento importante, le decía yo, es la protección y la prevención de la violencia. En la medida que asumamos que la prevención es esencial para desmontar estos patrones violentos que tenemos en nuestra sociedad, y que la prevención va más allá de algunos elementos esenciales que ya reconoce la sociedad. Por ejemplo, tenemos una situación de extrema violencia con las maras y pandillas, ¿verdad? Cuando se desmonte estas estructuras que van creciendo progresivamente con la recuperación de territorios, que es un elemento que está puesto en el Plan El Salvador Seguro y que ya las familias y el ámbito político reconoce como esencial, se desmonte esto, pero que además se provean servicios, se acerquen los servicios a la comunidad, se garantice la educación desde la primera infancia. Por eso yo decía que la apuesta estratégica para desmontar los patrones violentos están en la familia y en educar de manera diferente a nuestros niños y niñas. Esta apuesta de educación en la primera infancia implica que como país ya no vamos a empezar el trabajo en educación, en orientación con los niños y las niñas desde los 7 años de edad, sino desde sus primeros años de vida.
que es en la etapa en la que aprenden valores, aprenden normas, aprenden cómo relacionarse con las otras personas y aprenden también junto a sus familias cómo socializar con los demás. Estamos comenzando precisamente en un proceso que debió iniciar hace muchísimos años, que es generar nuevas habilidades para las familias, proteger a los niños, educarles desde sus primeros años de vida para formar en normas, valores, disciplina, etc. Esto, junto a las otras acciones que se realizan en materia de recuperación de territorios, en materia de generar espacios libres, llevar servicios a la comunidad, nos va a abrir una puerta o nos está abriendo una puerta distinta para nuestra sociedad. Si seguimos con estas condiciones en las que nos encontramos, lo que vamos a tener son más casos como este o casos todavía más graves, familias que son asesinadas o que ellas mismas provocan una situación de extrema violencia. A ver, ¿cómo podemos prevenir más muertes o más violencia? Denunciándolo, ¿verdad? Claro. Si alguien lo sabe. A ver, quiero conocer un poco la estructura de trabajo que tiene en este caso el ISNA, porque creo que es importante, digamos, saber, llegan ahí cuando ya estos cuadros, cuando estos casos ya han reventado, perdóname la expresión, ¿así es? En realidad el ISNA es una estructura que está a nivel nacional, tenemos 1.402 empleados y empleadas. Tenemos oficinas regionales tanto en San Miguel como en Santa Ana en la parte central, pero igual tenemos 10 centros de protección, que son los chicos y chicas que entran ahí cuando ya las juntas de protección o los jueces emiten una medida de protección para ellos, ahí donde yo explicaba que hemos atendido una gran cantidad durante el año de más de 2.000 niños y niñas y adolescentes, pero igual este es uno de los programas que es el programa de protección a nuestras niñas vulneradas en sus derechos. Que es quitar, perdón, es sacar al niño del seno de la familia, donde está siendo agredido. Vicioso de que se Eso es lo que quería. Ajá. Y ahí donde yo explicaba que en el ISNA durante el año han pasado más de 2.000 y hay actualmente más de casi 600 en protección permanente, en que el juez da la medida hasta que cumplan su mayoría de edad. Igual que la Junta, se les protege para que no vaya a causarle la muerte, como en este caso a nuestros niños. El segundo programa que tenemos nosotros es lo de la primera infancia, que es ese programa que trabajamos con las familias que no pueden cuidar por la parte laboral a sus hijos, y ahí donde tenemos más de 8.000 niños y niñas de 0 a 6 años en la parte de la primera infancia. El otro programa que tenemos es el de la promoción de los derechos y el de prevención de la violencia. Realmente ese programa va unido. Es ahí donde incluso construimos la ciudad de las niñez y la adolescencia, en que solo que desde el momento de su inauguración a la fecha llegamos a más de 3.000 jóvenes de la zona, incluso graduados de diferentes emprendedurismos. Es como la escuela plena, después de su centro escolar van a nuestro centro de la ciudad de la niñez. Y el otro programa es el de inserción social, ya son los chicos que han cometido un delito y tienen que pagar una pena. En lo que va del año es lamentable de que 2.543 adolescentes fueron capturados y de ellos hay más de 800 que están cumpliendo las penas desde 3 meses a 15 años. Los otros, el juez ha considerado de que se le debe dar un seguimiento a una medida que se llama medio abierto, que es con su entorno familiar, pero igual por los resguardos, que son las cárceles donde solo pasan 72 horas los chicos. En lo que va del año pasaron 4.147 jóvenes. Es de ahí donde el juez emite la medida, y de esos 4.147 salen los 2.543 en que sí tienen una relación. Ese es parte de los programas que el ISNA atiende directamente el problema, pero también hace la prevención, hace la prevención con la familia. Una medida del juez o de la Junta de Protección no es solamente atender al niño, a la niña, al adolescente, hay que trabajar con su familia, porque cuando se le devuelva a su familia, porque ese es el deber ser y así lo dice la ley, debe de ya estar preparada.
y deben de estar preparados los dos para recibirse, porque como hemos visto, en el seno de la familia es donde se cometen muchos de estos errores y que nosotros debemos educar. Y ahí es el programa que para nosotros es muy importante y que tiene muchos años de vigencia, que es el programa de También Yo Soy Persona, que son reglas realmente de relación con la familia. Sí, bueno, porque la familia, y es una experiencia que creo que todos la tenemos, la hemos tenido, cuando entramos a etapas, incluso hasta del niño, ya hablando en tema de adolescencia, de rebeldía, para poder entender un poco este tipo de comportamiento. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Ahí hay unas cosas que no dejan de colmar, pero también si la persona, como usted dice, no está preparada, si el padre o la madre no está preparada para entender ese comportamiento, esa metamorfosis que por naturaleza Dios nos ha dado, ahí es donde entran los, digamos, los choques. Es que aquí es bien importante recordar que un niño o una niña aprende a desarrollarse y aprende sus conductas desde sus primeros años de vida. Desde sus primeros años de vida. Por eso es que la apuesta estratégica de país debe ser el trabajo con los niños y niñas desde la primera infancia y el fortalecimiento a sus familias. Un niño o una niña que recibe violencia en su casa, que escucha que su madre o que su padre son violentadores, que su madre recibe violencia en el hogar, eso es la conducta que va a aprender. ¿Por qué muchos padres se asustan y se sorprenden porque sus hijos se incorporan a las maras o pandillas o porque sus hijos tienen conductas no adecuadas porque son disciplinados en la escuela, etcétera? Bueno, eso lo aprendieron en su casa o eso no se detectó en el hogar a temprana edad. Estas conductas adolescentes que son contrarias a la ley son conductas que pudieron prevenirse en el hogar desde temprana edad. Por eso es muy importante que todos nosotros funcionemos como lo que la LEPINA establece, un sistema. La LEPINA establece que el sistema somos la familia, el Estado y la sociedad, todos haciendo su parte. La familia desde los primeros años de vida, educándose, estableciendo valores, estableciendo normas, límites y dando mucho cariño y protección a sus hijos e hijas. El Estado asumiendo ese rol de protección, generando los programas que debe generar, pero además estableciendo mecanismos para protección cuando se han vulnerado los derechos. Yo explicaba que el sistema penal funciona para proteger a los niños y niñas ya cuando el derecho se vulneró de manera extrema. Y tenemos ahí casos gravísimos de violaciones. Por cierto, la violencia sexual es de las violencias más crueles en niños y niñas que les afecta en todo su desarrollo y que, por cierto, sigue manteniendo niveles muy elevados contra las niñas y esencialmente contra las adolescentes, la violencia sexual. Todo esto genera condiciones que no permiten un adecuado desarrollo para los niños y las niñas. Y el sistema de protección de niñez y adolescencia recibe esta cantidad de casos, a lo que usted preguntaba previamente, cómo ingresan los niños al ISNA. Entran por las denuncias que un vecino puede hacer en este momento, vecinos y vecinas, si saben de un niño o una niña que es golpeada, que es abusada por sus familias. Miren que la violencia sexual en su mayoría ocurre en el seno familiar o en los lugares cercanos y mucho podemos hacer las mismas madres, que también a veces son víctimas de violencia, los familiares, las abuelas, los tíos y los vecinos, poniendo denuncias ya sea en el sistema de niñez, en las juntas de protección, o directamente en la fiscalía. ¿Hay instrucción legal para no sé si es secuestrar la palabra correcta? Para proteger al niño o a la niña. Y no sé. Lo hacen las juntas de protección. No es de comisión, obviamente, no. De llevarse un niño inmediatamente. Se llama acogimiento de emergencia. Ok, sí, perdón, porque es un término. Es que el sistema de protección de niñez es un sistema. Lo pueden llegar a coger acogimiento de emergencia desde inmediatamente antes es un rol que hacen las juntas de protección de la niñez y adolescencia. Un caso que nosotros conocemos de un niño o una niña que está siendo agredida, lo primero que hacemos nosotros al llegar a nuestras juntas es dictar una medida para proteger al niño. Estos son los casos que llegan a ISNA. ISNA asume ese rol. Denuncia. Por eso una es denuncia, importante la denuncia. La denuncia se pone en la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia. Ahí se analiza el caso, si es necesario se va a la casa, por lo general se va a la casa, se investiga. Si identificamos que se trata de una violación o violencia sexual reiterada, se remite el caso a la fiscalía y el niño o la niña
va con una medida de protección a un centro de ISNA. Y es ISNA quien desarrolla el programa para restituir el derecho al niño o a la niña o para protegerlo de ese inminente riesgo. La Fiscalía y la Policía obviamente tienen que hacer su parte, que es investigar, procesar y sancionar al culpable de la violación. Yo explicaba que el sistema de protección está funcionando precisamente para aquellos casos extremos que ya representaron una vulneración a derechos de niños y niñas por maltrato, por abuso, por desprotección, incluso de salud. Casos muy graves hemos tenido, por ejemplo, de casos en que las familias deciden no llevar a sus hijos a atención médica por sus creencias, por sus costumbres y que les ponen también en riesgo sus vidas. O casos en los que no se les matricula, no se les envía a la escuela y no se garantiza su educación. Todos esos casos entran a las juntas de protección. Estos dictan medidas para proteger al niño o a la niña en un caso extremo que sea la misma familia la que le violenta o que la familia no tiene condiciones de protección. El niño o niña pasa a la protección de ISNA. Después de 15 días, si la situación se mantiene y nuestras juntas han verificado que no se supera, pasa a un juez de niñez quien ya determina cómo proteger de mejor manera a los niños. Pero yo quiero cerrar, Ernesto, recordándole a las familias que esa no es la solución para proteger a nuestros niños y niñas, no es institucionalizándolos y no es por la vía de la represión, sí. Es por la vía de formarnos diferente, prepararnos para ser madres y padres, y por eso es importante que más adelante podamos abordar las consecuencias del embarazo adolescente y todo lo que se genera en una niña o un adolescente que debe ser madre a temprana edad cuando no está preparada. Interesante, porque esto nos lleva precisamente ya a adentrar en el abordaje de estos temas. Yo recuerdo que a mediados del mes pasado, Naciones Unidas dio un informe en la que, y voy a retomar dos aspectos elementales en este análisis y en esta discusión que tenemos hoy en día. El estudio que presenta Naciones Unidas revela que hay poca inversión en el tema de adolescencia. Yo recuerdo que ese es un tema, y lo tengo acá en mis archivos, para poder de alguna manera entenderlo desde la perspectiva de ustedes. ¿Qué significa que el Estado haga poca inversión en el tema de adolescencia? Yo no creo que es por falta de inversión, porque si unimos a todas las instituciones que trabajamos desde que el momento que la madre está embarazada, desde que es el Ministerio de Salud, luego el Ministerio de Educación. Integrados en el CONNA, ¿no? Bueno, son parte del Consejo, del Consejo del CONNA. Está INJUVE con los programas de juventud, ISNA en los temas de protección y de promoción de derechos. Yo creo que realmente la inversión que se hace como Estado no es suficiente, pero sí se hace una inversión. Yo solo voy a poner un ejemplito pequeñito. Alguien me decía de GIZ que creía de que nuestros niños en los centros les faltaba la alimentación, y yo le digo, es algo que nuestro gobierno prioriza: la educación, la salud, la alimentación, la atención de esta niñez y adolescencia. Lo que pasa es que esa desintegración familiar, esa descomposición realmente nos ha traído, y la falta de atención, yo creo que a largo plazo, de largo plazo, claro, nos ha traído estas consecuencias. Sí. O sea, no es algo, no es un problema nuevo. No es un problema nuevo en que surge hoy. Posiblemente esa madre en que está dejando en abandono o maltratando a ese niño, ella fue, como dice Zaira, maltratada, pero también fue abandonada. A lo mejor la familia de ella es migrante, la familia es desintegrada en su matrimonio. O sea, hay un montón de factores. Y hay un rol, perdón, que el mea culpa, hay un rol de los medios de comunicación que también nos queda, digamos, como grande la camisa en ese aspecto. Sí, yo creo que el tema de la educación. Tiene que ver, yo creo que sí, que también los medios hay que sacar las cosas positivas. Esa parte. Yo a veces digo, hay que sacar las cosas positivas, porque es cierto que un adolescente llega con problemas, y como usted dice, hay cuestiones hormonales, de entendimiento, pero cuando se trabaja con el adolescente, nosotros tenemos un programa especial que se llama Cambia tu Vida. Es especialmente para sobrevivientes de violencia sexual. Es increíble, ese programa dura año calendario. Entran en enero y salen en diciembre. En ese año
no solamente tienen la atención psicológica, seguimiento a la familia, sino que también ellos logran recuperar los años a nivel educativo, hasta 2, 3 años de los años perdidos, porque la persona que es violada se considera la culpable de esa violación. Ese programa a mí me encanta sobremanera y Zaira nos ha acompañado muchas veces en estas graduaciones porque los chicos llegan con un pensamiento de rechazo, incluso hasta sus mismos pares, que son a los mismos adolescentes, y salen totalmente cambiados de ese programa. Yo creo de que lo que necesitamos es difundir en que en el sistema hay una coordinación y que somos garantes de esos derechos. Pero necesitamos, y yo creo que la palabra clave de este programa va a ser hablar, denunciarlo. Yo no me canso de decir que la denuncia es la clave, pero no debe ser una denuncia infundada, debe ser una denuncia realmente en que uno considera que se está haciendo la vulneración del derecho a esa persona. Pero nosotros hemos encontrado casos de negligencia. De negligencia le decimos porque realmente es la responsabilidad del padre, en que dejan al niño solo todo el día, pero ella tiene que trabajar. No tienen ese apoyo y ese soporte, y ahí es donde estamos nosotros también con lo de la primera infancia. Yo creo que ahorita hay una campaña muy bonita, no sé si aquí está saliendo en este canal, en la campaña que tiene ISNA con Visión Mundial y ANUR, en que no borres mi rostro, que tiene que ver con la persona migrante, pero yo creo que también hay que verlo en este ámbito. Nosotros consideramos de que los niños y los adolescentes son los culpables, pero yo creo y estoy más que segura en que hay un adulto detrás de ellos y que ese es el responsable que de verdad deberíamos de seguir con cualquier tema. Es que hablando de responsabilidades, cuando coloco el tema de los medios de comunicación, hay una labor informativa que no se puede obviar, pero sí también hay una labor instructiva, sí, ¿verdad? Para poder de alguna manera también tomar como puntos de referencia a la hora de formar. Sí. Hay un si le queremos llamar censura, que es válida, ¿verdad? Necesaria a la hora de poder medir las consecuencias que tienen programas violentos, o escenas que de algún momento, más allá del informativo, se convierten como ejemplo para otros, series, etcétera. O sea, hay que llega a ser información nociva realmente para un niño o una niña. Yo creo que tú has tocado unos elementos muy importantes en este tema. La responsabilidad que todos y todas tenemos. Yo explicaba que la LEPINA ya nos establece, la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia, ya nos establece las responsabilidades que tenemos como familia y como sociedad. Como sociedad, los medios de comunicación están llamados a suministrar información que no afecte a los niños y las niñas. También a dar información a las familias sobre cuáles son los mejores elementos o las mejores pautas para criar y educar a sus hijos. Nosotros comprendemos que la noticia sobre la situación violenta, sobre las condiciones de seguridad, son interesantes y que la población debe conocerlas. Pero hay muy poca cobertura y, por cierto, agradezco mucho el espacio que se nos brinda. Hay muy poca cobertura sobre aspectos de índole social en la vida de este país, sobre el desarrollo de los niños, sobre aquellas cosas que afectan a las y los adolescentes, sobre los factores de riesgo y violencia y esencialmente sobre cómo atender y dar respuesta a esta situación que tenemos como sociedad. Se habla bastante sobre cómo se interviene y los efectos que genera la violencia en nuestro país, pero muy poco de cómo prevenirla, cómo detenerla y qué estamos haciendo las otras instituciones. La clave, por eso decía, ya está puesto en el Plan El Salvador Seguro, que establece una serie de estrategias de trabajo con las comunidades, con las familias, con los gobiernos locales y desde las instituciones del Estado, donde los medios de comunicación tienen un rol esencial, que es transmitir todo aquello que nos ayude a desarrollarnos, a formar valores, a educarnos y también a informarnos adecuadamente. La información nociva es peligrosa para niños desde temprana edad, y cuando hay niños y niñas en las casas sin información, sin protección, sin vigilancia,
entonces están sujetos a ser víctimas de este tipo de información. Bueno, tomando como punto de referencia este informe de Naciones Unidas y hablando del tema relacionado con la incidencia de embarazos, vamos a hablar de esto cuando regresemos, sobre todo también porque tiene que ver muchísimo con las razones de cómo muchas adolescentes están siendo, digamos, afectadas, y particularmente se nota estadísticamente cuando vemos el tema de la deserción escolar. Hay un informe que muestra que el embarazo, la maternidad y la unión, de hecho, son factores que inciden en que las niñas y adolescentes abandonen el sistema educativo en nuestro país. Quisiera un poco ver ese enfoque desde la óptica de ustedes, así como también aprovechar, y vamos a hablar de eso, que en esta época en la que tenemos la costumbre, mala costumbre de quemar pólvora, también nuestros niños se puedan ver afectados. Hay que tomar en consideración campañas como la que tiene Fosalud, que es muy fuerte la campaña en la que le dice no queme pólvora. Y no queme su dinero. ¿Verdad? Y no queme su dinero, ¿verdad? Porque ahí están los descuidos. Me gustó mucho también la posición de la Fiscalía General de la República en advertir que va a meter preso a aquel padre que descuide a su hijo si este resulta quemado en esta época. Me parece muy interesante. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, continuamos a usted proporcionándole información del tráfico de primera mano en esta importante arteria que se vuelve cada vez en horas pico muy congestionada, pero ahora tenemos desde luego un paso fácil, si lo queremos apreciar de esa manera, en el sector de la carretera al puerto de La Libertad. Si usted está considerando salir a vacacionar, pues tómelo a bien a esta hora estas imágenes que nos proporciona nuestro Megadrón, que tenemos tanto del sector para bajar hacia, como decimos a buen salvadoreño, hacia el puerto, como para subir, al menos en este sector de La Joya, tenemos pues prácticamente vía libre. Así es que desde ya tome en consideración estas imágenes. Gracias por sintonizarnos y ahí le doy como parte del cierre esta preciosa estampa de nuestro querido y bello país y ciudad capital. Eso ya es, creo yo, que de cada quien de carácter, que son muy violentos ya de por sí, ¿verdad? Entonces, a veces uno de padre se desquita con los hijos y ese es un error muy grave. Hay que tener paciencia más que todo, porque me parece que la inocencia lo hace hacer cosas que a veces se portan mal, ¿verdad? Hay que tenerle paciencia. Siento que si no van a querer a sus hijos, mejor que no se pongan a tener hijos, porque no es para que los niños no tienen la culpa de los, o sea, de cómo nazcan, pues de sin querer o no querer. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza en los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos a través de Centroamérica TV. Un saludo muy cordial a nuestros hermanos salvadoreños que también ya están disfrutando con sus familias acá en El Salvador. Desde luego les deseamos que pasen unas felices vacaciones de fin de año. A ver, este tema de la deserción escolar por razones que tienen que ver con la vulnerabilidad a la que se somete la adolescencia y particularmente el tema de las niñas, es un factor que preocupa a instancias que promueven desde luego valores importantes en ello como ustedes. Voy a leerles un poco, como tomando de referencia un informe que Naciones Unidas dio a conocer recientemente. El país tiene una tasa de fecundidad adolescente muy similar a la de nivel regional, dice, promedio de 66 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Cuando esto lo comparo
estadísticamente con el tema de la educación en nuestro país y particularmente cuando hablamos de deserción, tiene un efecto muy fuerte en ello, ¿no? Sí, yo quiero aclarar dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué será? Primero es importante recalcar los resultados de este estudio que se presentó recientemente. Es un proceso de 2 años, es un trabajo conjunto entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud, que tiene un instituto de investigación y que ha seguido un proceso detallado desde que una niña tuvo un hijo, y estamos hablando que en El Salvador hay un número importante de niñas de 10 años de edad, 10 años, que están teniendo hijos e hijas. Fíjese qué tan grave es la situación que el 22.9% de los partos atendidos en el Sistema Nacional de Salud es de niñas de entre 10 a 19 años de edad. Es una situación bastante grave. Y las inscripciones prenatales, es decir, la cantidad de niños, hijos de niñas entre 10 y 14 años, fue para el año 2015 de 1.445 hijos e hijas de niñas de entre 10 y 14 años. Una situación bastante grave que nos revela precisamente condiciones sociales para las niñas y las adolescentes. El estudio va más allá, tiene otro componente que revela las uniones tempranas entre niñas y adolescentes, que es un esfuerzo de UNFA. ¿Qué nos está arrojando esta investigación? En primer lugar, cómo las adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual, cómo las adolescentes se unen a parejas tanto de su misma edad o de edades cercanas, pero también muy grave cómo las adolescentes y las niñas son víctimas de violación por uniones que también se arreglan en el seno familiar por razones de índole económica o simplemente porque la adolescente huye de su hogar por la situación de violencia en la que nos encontramos. De todas formas, yo le daba este dato tan grave, estamos hablando de más de 23.900 niñas y adolescentes que tuvieron hijos durante el año 2015 y que tenemos un dato de más de 1.000 que tiene entre 10 y 14 años de edad. Esta situación, que es sumamente grave y está vinculada a esta situación social de la que hemos venido hablando, pero también a la falta de educación integral para la sexualidad en niñas, adolescentes, pero también en niños, en adolescentes hombres, y la violencia sexual generada por hombres adultos. A ver, voy a regresar un poco a este tema, tomando como punto de referencia esta estadística que muestra desde luego Naciones Unidas y que se publicó, colegas del periódico El Diario de Hoy, la publicaron, y se veía precisamente, vamos a acercarnos a la otra estadística lateral donde dice que asociadas al embarazo y maternidad el 30.3%, que es esta, ¿no? No sé si logramos visualizar bien esa, ahí está, ahí tenemos esta aproximación, el 30.3% asociadas precisamente al embarazo y maternidad. Asociadas a la unión un 20.2%, para realizar labores de cuidado en el hogar el 4.5%, debido a problemas económicos. Aquí ya entran otras digamos, áreas. Pero aquí está un grado de afectación a la capacidad productiva que tiene la persona, que obviamente queda marcada a una edad como la que está planteando Zaira para toda su vida. Claro. ¿Sí? A mí me gustaría comentar un ejemplo en que nuestro viceministro de Salud, cuando estábamos viendo estas cifras, él dijo, yo no sé si se recuerdan, dijo, de un accidente que hubo con una ambulancia y que la persona que venía dentro de la ambulancia era una jovencita que iba a tener a su bebé. Y alguien más se invistió la ambulancia. Pero cuando los médicos piden que un familiar se haga presente, quien se hizo presente fue la pareja del adolescente. Una chica de 15 años, 14, 15 años, y el que se presentó como responsable, como padre de la persona, era una persona de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? El adulto, eso ya es violación, Y no lo habían reportado. Y no lo habían reportado. No. Entonces ¿Pero por decían, qué? Porque se responsabilizó él. Porque se responsabiliza del embarazo. Entonces, esa parte, y eso entre perdón, comillas... un poco la pregunta popular, ¿es malo eso que un... Es un delito, es una violación. Sí, es un delito, es una violación. Es malo el hecho de aún que yo me hago sea responsable. por consentimiento propio, es que una violación.
Es que el consentimiento en la adolescencia no se produce de esa forma. Perdón, pero quería entender un poco yo quería enfocarme desde ese problema en que hay un adulto realmente seduciendo a esta adolescente, a esa adolescencia, y la causa fue un embarazo, y aunque diga, me hago responsable, ya no estamos en la época de hace 50 años que los bisabuelos o los abuelos comprometían a sus adolescentes con la persona por una herencia para garantizarle su futuro. En realidad, la información en estos días es sumamente más amplia. Entonces, para nosotros eso es una violación. Al ISNA nos llegan las niñas adolescentes embarazadas para protegerlas de estas personas. Al ISNA llegan las niñas de trata, en que son adolescentes y niñas que son adultos realmente las que están manejando esta situación. Yo vuelvo a reiterar, hay un adulto detrás de estas personas. Por mucho consentimiento que exista, la edad y la madurez de esta niña no está para que el adulto diga, ella permitió que, o ella me sedujo y ella quería salir embarazada. Realmente esa persona debería de estar en la cárcel. Cuando estábamos viendo el estudio y hablábamos de grandes cantidades de niñas embarazadas versus a gran cantidad de hombres en la cárcel por violación, era exageradamente poco. Y vuelve de nuevo la palabra, la denuncia. Sí. La denuncia. ¿Quién denuncia ahí? ¿La adolescente? ¿La familia? ¿Quién la que denuncia? ¿Hay compadrazgo? ¿Hay dinero entre medio? Uno ya no lo sabe. Lo que sí sabemos es que la gran cantidad de niñas y adolescentes embarazadas es preocupante. Pero también yo creo que el día de hoy o en esta semana salió una noticia en que las niñas y adolescentes están siendo víctimas en comercialización sexual por parte de las maras. Sí. También nosotros conocemos, de que las maras dicen que quieren dejar su semilla y que obligan hoy al adolescente a que quede embarazada y que tengan su semilla. Realmente también eso es preocupante, hay que ponerle toda la atención de parte nuestra, de todas las entidades, en que no es posible en que hoy estemos utilizando al adolescente para seguir con la línea de estos malhechores. ¿Cómo lidiar con ese tema en particular cuando sabemos que el flagelo de la delincuencia ubicada en el tema de maras es algo que obviamente no tan difícil, aunque se está combatiendo, ¿no? Sí, pero cuando vienen estas noticias, estos enfoques como el que nos acaba de poner, que están queriendo dejar marcadas esas vías, ¿qué piensan ustedes como responsables de atender este tema? Bueno, yo quisiera distinguir en dos momentos. Primero, sí creo muy importante regresar al tema de la estadística que usted nos daba sobre las consecuencias del embarazo adolescente. Sí. Y usted explicaba ahí los efectos que tiene para el desarrollo del proyecto de vida de una niña o un adolescente que ha sido obligada a ser madre. Este dato es alarmante para la sociedad salvadoreña, que niñas de 10 años, año con año, se registran más casos. Esto no quiere decir que antes no se dieran, quiere decir que ahora tenemos registros y que nos permite adoptar medidas para detener esta situación. La deserción escolar producida porque la niña debe asumir el rol de la maternidad trae como consecuencia también la falta de posibilidades de que esta niña o adolescente tenga un proyecto de vida distinto y que eduque con buenos valores, con disciplina, con normas, con buenas costumbres a un niño o niña, porque ella no ha terminado de crecer todavía. Y esto trae aparejado también que hay un muchacho o un hombre o un adulto que también tuvo la responsabilidad de este embarazo y que probablemente no se está haciendo cargo o que probablemente hacia él no se ha aplicado la legislación cuando se ha tratado de una violación. Por eso es que es importante que nos detengamos como sociedad a analizar esto que suele ser una práctica muy común, ya no solo en lo rural. El estudio nos revela que no solo en lo rural se producen uniones tempranas y que las niñas y las adolescentes están saliendo embarazadas tanto en lo rural como en lo urbano. Esta situación se explica también con el otro tema que usted estaba abordando, que es la violencia generada por las maras y pandillas y la violencia de género
producidas hacia las niñas y las adolescentes. Voy a citar este punto porque es bien importante. Mara X, es decir, Mara vuelve a mujeres esclavas sexuales. Es una información que publicó, por cierto, el diario de hoy. Su identidad ha sido resguardada con el seudónimo de Elena por un año entre el 2014 y 15. La joven fue esclava sexual de la pandilla MS en Santa Ana. En ese mismo periodo, 2.117 casos de violencia fueron contabilizados. Bueno, yo quiero decir que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, nosotros, desde del sistema de protección, el ISDEMU, Ciudad Mujer, hemos venido denunciando desde hace varios años, desde los últimos años, que esta no es una situación nueva, que se ha ido produciendo y que las niñas y las mujeres y las adolescentes están siendo utilizadas no solo para esto, que es gravísimo, sino también para transportar droga, para llevar droga a los penales. Y esto, ¿qué es lo que ha generado? Que ellas, además de haber sido víctimas de violencia, de haber sido obligadas a cometer un hecho delictivo porque se les amenaza con matar a su familia o con matarlas a ellas mismas, o están siendo víctimas de una especie de esclavitud, además son procesadas penalmente posteriormente por haber cometido un ilícito o contribuir a esos grupos delincuenciales. La violencia que las maras generan hacia los niños y las niñas y adolescentes es extrema, al grado tal que llega a convertirse en esclavitud sexual. Así lo explicaba recientemente una relatora de Naciones Unidas cuando se refería precisamente a esta violencia que se constituye en trata de personas o se constituye en esclavitud sexual. Lamentablemente en estos casos, y aquí quiero hacer yo el llamado a la Fiscalía General de la República para que asuma con mucha valentía, porque es un problema muy complejo, la investigación, procesamiento y juzgamiento de casos en que niñas y adolescentes de comunidades donde hay alta presencia de maras y pandillas son obligadas a mantener relaciones sexuales con pandilleros, son incluso elegidas por uno de estos jefes de las pandillas para que ella sea la persona que les sirva sexualmente. Es una situación grave que amerita investigación de este caso. A mí me preocupa una cosa, Ernesto, y es que se suele decir que ella está porque le gusta estar con ellos, ella se incorporó voluntariamente a la pandilla y muy poco se ha investigado. Yo quiero decir que tenemos bien pocos casos registrados por trata de personas, en su mayoría se trata de explotación sexual comercial, no estamos hablando de este tipo de vulneración que realmente constituye trata de personas y que incluye privación de libertad, en algunos casos obligación a cometer delitos, etcétera. Debemos prestar especial atención a esto porque la noticia que revela este periódico es únicamente una de las aristas que tiene la problemática. Estos grupos delincuenciales están trabajando directamente en las comunidades y es en las comunidades donde nosotros estamos queriendo incidir a partir de los programas generados con el eje de prevención de violencia que ya explicaba yo, incorpora el plan El Salvador Seguro. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Reflexiones finales. El tema de la pólvora también es un punto que no podemos soslayar a la hora de poder hablar de los niños y el cuidado al que deben ser sometidos en estos días. Vamos a la pausa, regresamos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, ofrecemos a usted esta bella panorámica de la cordillera del Bálsamo y al fondo tenemos ese inmenso mar, ¿verdad? Que desde luego tenemos a 30 minutos de la capital, sobre la carretera al Puerto de la Libertad. Usted aprecia cómo está el tráfico. Nuevamente le proporcionamos a ustedes. Tenemos fluidez pertinente para que usted, si toma la decisión de irse a vacacionar un rato, pues ahí tiene la oportunidad de hacerlo. Horas pico obviamente se vuelve más complicado. La carga vehicular es desde luego muy intensa. Por esa razón, pues usted tome decisiones tempranos para que no se vea inmiscuido en situaciones de tráfico como esa. Así es que desde ya, gracias a nuestro Megadrón con esta preciosa imagen que nos muestra
el inmenso, desde luego, panorama que tenemos en esta importante arteria. Y miren, qué buena todavía esta imagen que nos pone en el horizonte esa preciosa imagen del mar, ¿verdad? De la costa salvadoreña, de la costa que pertenece al sector del Departamento de la Libertad. Nos vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. A ver, licenciada Tovar, en este mismo tema, solo para cerrar el ciclo, porque ya el tiempo se nos está agotando y quería tocar el tema de advertir sobre el tema de quemar pólvora, ¿no? Bueno, yo soy de las personas que creen que no deberíamos de quemar pólvora porque en realidad no me gusta, pero esa costumbre que hay en este país de que esa alegría, la quema de pólvora, deberíamos de hacerla con una responsabilidad desde los adultos, los padres, las madres, en que realmente esa alegría puede causar un dolor. Ya para el 24 hubieron una cifra menor quizás que otros años, 12 niños quemados, pero no queremos que este 31 de diciembre la causa de la tristeza y no finalizar ese año con el abrazo familiar sea del estar en el hospital. Yo de verdad hago un llamado a toda la familia en que no gasten su dinero, mejor inviértanlo en alimentación. Ya enero viene la escuela, hay que invertirlo en los útiles, posiblemente en los uniformes, en las escuelas privadas, pero mejor hay que invertirlo de otra manera en vez de la pólvora. Yo creo que poco a poco se ha ido reduciendo en quitar ya los morteros grandes, los silbadores, pero igual cualquier cuetillo o una estrellita puede causar una quemadura en un niño que no tenga la supervisión de un adulto. A ver, no menos de 35,000 niños han abandonado la escuela entre el 2015 y 2016. ¿Cómo enfrentará el gobierno esta grave realidad? Pregunta un televidente. Bueno, Rafael Mengíbar, buenos valores, normas y costumbres deben ser con disciplina por no tener como resultado aumento de maras. Dice, la niñez debería ser la prioridad de todo gobierno. Miles de niños en los semáforos limpiando parabrisas. Antes la disciplina era un poco dura, quizás, pero por eso también hay tanta mujer y hombre exitoso, productivo, entre otros. Bueno, yo quiero destacar dos cosas. Primero, los incrementos que se han reportado, que es información que no sale, sobre la cobertura escolar. Estos programas que tienen ya varios años realmente contribuyen a mantener a los niños en la escuela, pero también las escuelas inclusivas de tiempo pleno y el acceso a las tecnologías de los niños y niñas. En términos de cobertura, realmente hemos mejorado significativamente en cobertura de primera infancia y hemos mejorado en la cobertura de la educación básica. Grandes retos para garantizar mayor accesibilidad en la educación de nivel medio y, por supuesto, de nivel superior. Yo quiero regresar, Ernesto, al tema de los niños y niñas quemados producto de pólvora y de las personas adultas, y a reiterarle a las familias la importancia de cuidar a sus hijos e hijas y protegerlos. Fíjese que según la información del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Salud, usted ya refería a la campaña de Fosalud y del Sistema de Salud, que revela la importante necesidad de que los productos pirotécnicos no sean manipulados por niños y niñas. Este año, desde noviembre hasta el 27 de diciembre, tenemos un total de 77 personas quemadas. En niños y niñas ha disminuido, y eso obviamente gracias a las campañas y a la información que se da. También yo quiero reconocer el avance de la Asamblea Legislativa, que ha establecido una normativa que ahora habilita todavía más a la Fiscalía para ejercer la acción de protección y de investigación y sanción. Quiero decir que el sistema de niñez también, las juntas de protección tienen habilitación para la protección de niños y niñas. Quiero recordarles que todos los productos pirotécnicos son de riesgo, y es importante destacar entre los datos que nos revelan, por ejemplo, que tenemos casos de quemaduras producidas por estrellitas
pero esencialmente por los cuetillos, los conocidos como cuetillos, los morteros y los silbadores. Fíjense que los morteros y los silbadores son productos prohibidos, sin embargo se siguen haciendo en las coheterías clandestinas, y aquí un llamado a todos los gobiernos municipales a ejercer a través del CAM la supervisión que les corresponde. Recordarle a las familias que los niños y niñas no deben estar cerca de productos pirotécnicos y que es importante que estas fiestas las compartamos en familia, que nos acerquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, que esa disciplina de la que hablaba la persona que nos escribía puede ser una disciplina acordada en la familia, que no necesariamente implica golpes o abusos o castigos físicos. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles y sumarme también a esa campaña de concientización para que los padres de familia estemos atentos de cuidar a nuestros hijos, a respetar sus espacios, siempre y cuando ellos, pues desde luego, no estén en el filo del peligro y del riesgo que representan los diferentes flagelos de los cuales hemos hablado, y particularmente de la quema de pólvora. Yo creo que no hay que quemar pólvora, es un alto riesgo eso para ellos, ¿no? Así es que gracias por haberme acompañado a ambas. Les agradezco, les deseo un feliz año nuevo. A usted, amigo televidente, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.